Bueno, ¿por qué el polo sur lunar es diferente, digamos, al resto de la Luna? Básicamente, como podemos apreciar acá, por la existencia de cráteres permanentemente sombreados o regiones permanentemente sombreadas, ¿ya? Pueden ver ahí, por ejemplo, la diferencia que hay entre el polo sur lunar y el polo norte lunar, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente que hay una morfología diferente en el polo sur lunar que la hace muy atractiva y por lo tanto empiezan a converger muchas misiones hacia ese lugar, hacia esa área. Acá podemos ver que la explicación de por qué se produce este fenómeno en el polo sur lunar y en el polo norte lunar es básicamente porque la Luna está en 1,5 grados de inclinación con la eclíptica. Esto hace de que la luminosidad sea muy estable en los polos, a diferencia de lo que ocurre en la Tierra, en que en la Tierra, por la traslación en torno al Sol, ¿no es cierto?, se producen las estaciones del año y por lo tanto el polo sur y el polo norte tienen unas drásticas y extremas diferencias de luminosidad en cuanto a la cobertura de área que la luz solar logra llegar tanto en el polo norte como en el polo sur terrestre. Eso no ocurre en el polo sur lunar ni en el polo norte lunar, porque la luna está en 1,5 grados de estabilidad en torno a la eclíptica y por lo tanto se produce una estabilidad lumínica en los polos, ¿ya? Ahora, podemos ver de que esta estabilidad lumínica en los polos se está produciendo básicamente entre la latitud 70 sur, 80 sur hasta 90 sur, ¿no es cierto? Y vemos de que donde se produce con mayor intensidad es más o menos dentro de un radio de 300 kilómetros, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de un área relativamente pequeña. Es un área que cabe, digamos, dentro de la península ibérica, como pueden ver ahí, ¿ya? Y por lo tanto estamos hablando de la distancia que hay entre Madrid y Valencia, Madrid y Zaragoza, entre Madrid y León, por ejemplo, ¿ya? Y vemos que en esa área, digamos, se encuentran cráteres muy importantes como el Shackleton, Shoemaker, Erlanger, Sylvester, Cabeus, Malapert, ¿no es cierto? Y hay alrededor de 164 regiones permanentemente sombreadas que ya están catastradas, que están superiores a 10 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, estamos hablando de un área morfológica de la Luna muy especial, muy diferente al resto de la Luna, ¿ya? Y que a nuestro juicio requiere una gobernanza diferente al resto de la Luna, ¿ya? Acá tenemos también de que podemos ver de que en estos cráteres permanentemente sombreados coinciden también con más de 1.119 puntos vectoriales individuales de 280 metros por 280 metros, en donde se estima de que hay agua-hielo o agua-hielo, ¿ya? Y esto está, digamos, investigado por la Moon Mineralogy Mapper, por el Lunar Orbital Laser Altimeter y por varias otras misiones que han ido, digamos, a investigar el polo sublunar. Por ejemplo, la primera fue la Lunar Prospector en el año 1998, la segunda fue la Moon Impact Probe de la India en el año 2008, la tercera fue la Lunar Reconnaissance Orbiter, la cuarta, bueno, dentro de la Lunar Reconnaissance Orbiter fue la L-Cross, que fue la que impactó el polo sur lunar en busca de recursos como hielo de agua y logró detectar justamente digamos, en la volatilidad del polvo lunar la presencia de agua, ¿ya? Tenemos Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, la Chang'e E6. Por lo tanto, estamos hablando que la India, China y los Estados Unidos están extremadamente interesadas en el polo sur lunar, específicamente por la presencia de agua, ¿ya? También Japón, a través de las sondas Selen, Kaguya, de JAXA y la SLIM, han tratado, digamos, de realizar investigaciones en esa área, si bien no han analizado ahí, sí, digamos, sus investigaciones han abarcado el polo sur lunar, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las actividades espaciales convergentes en el polo sublunar? Una de las primeras es la radioastronomía de muy baja frecuencia en cráteres permanentemente sombreados. Justamente el año pasado, en este mismo seminario, el LAN Latino, hablábamos justamente de un proyecto en el cual se pretendía instalar, ¿no es cierto?, una antena de recepción de muy baja frecuencia dentro de un cráter permanentemente sombreado, debido a que dentro de un cráter permanentemente sombreado hay una oscuridad eterna y por lo tanto está totalmente, hay silencio de radio, es decir, es una zona donde no tiene interferencia ni artificial por parte de seres humanos emitidas desde la Tierra, ni tampoco interferencia por parte del Sol, que pasa tangencialmente por sobre el cráter y por lo tanto en esta oscuridad el antena tiene un silencio de radio que es sumamente inédita y que puede tratar de lograr captar ondas de muy baja frecuencia, que estamos hablando de la época oscura del universo, ¿ya? Después tenemos también que dentro de esos cráteres permanentemente sombreados también está la extracción de agua, como ya habíamos hablado. Por lo tanto, convergen misiones en esas áreas. Y tenemos, por ejemplo, que Artemis, ¿ya? Tenemos que tiene estas distintas localidades propuestas para poder, digamos, hacer anulizaje. No se preocupen porque estoy pasándolo rápido, pero la presentación va a quedar para ustedes disponible, así que pueden apreciarlo ahí todas las localidades que Artemis piensa, digamos, analizar Artemis 3
estas son las opciones, ¿ya? Y se pueden dar cuenta que se empiezan a repetir algunos nombres, ¿ya? Como por ejemplo Shoemaker, Shackleton, el Gerlach, ¿ya? Y el problema es de que también acá tenemos la propuesta china, tenemos un análisis de alta resolución de datos de radar por parte de los chinos, en la cual justamente aparece también el cráter Shackleton y el cráter Shoemaker. Por lo tanto, estamos hablando que el Shoemaker, Shackleton y Gerlach son tanto para Artemis como también para las misiones lunares chinas esenciales. Y esto implica que hay riesgo de que utilicen las mismas áreas de alunizaje. Tanto la NASA, la India y China muestran un interés por utilizar las mismas áreas, ¿ya? Y esto obviamente que hay que de alguna manera regularlo pronto, ¿ya? Por la intensidad que va a tener esto, incluso del New Space. Estamos hablando ya de los privados también. Entonces, tenemos tratados que rigen la Luna, ya que vamos a mencionarlos brevemente, porque yo creo que ya todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero también nosotros estamos hablando del sistema de tratado antártico. ¿Por qué? Bueno, primero, acá, bueno, yo vivo en Punta Arenas, estoy a 800 kilómetros al norte de la Antártica, relativamente cerca. Tenemos acá el INACH, el Instituto Antártico Chileno, y tenemos acceso, digamos, a una serie de, para poder observar una cierta gobernanza que hay ahí respecto de cómo el sistema de tratado antártico establece zonas de áreas especialmente protegidas o similares a lo que son las safety zone que propone Artemis. Tenemos el Tratado Antártico de 1959 y bajo él tenemos el Protocolo de Protección Ambiental del Tratado Antártico de 1991, también conocido como el Protocolo de Madrid. Este acuerdo prohíbe todas las actividades mineras en la Antártica y establece medidas de protección para el medio ambiente. No se asusten porque no va por ahí el tema, pero vamos a ver el tema de las zonas. Dicen acá, la regulación tanto del derecho al espacio como el Antártico está sujeto a la Carta de Naciones Unidas. Tanto el artículo 3 del Tratado del Espacio como el artículo 10 del Tratado Antártico se someten a la Carta de Naciones Unidas y son derecho internacional público eminentemente escrito, ¿ya? El espacial está de a poco tratando de cristalizar ciertos guidelines o ciertas normas de conducta para que la costumbre jurídica comience, digamos, a ser parte del derecho espacial, pero eso todavía estamos en derecho internacional escrito en ambos derechos, espacial y antártico, pero ya vemos que la institucionalidad antártica es bastante diferente a lo que ocurre con el espacio. La institucionalidad antártica, estamos hablando de que cuenta con 53 estados partes, de los cuales 29 tienen el estatus de partes consultivas. Es decir, son países que tienen derecho a voz y voto, ¿ya? Entre ellos están los 7 países reclamantes de soberanía, están los 12 países suscribientes del Tratado Antártico, más el resto que se ha, digamos, adherido, digamos, de tratado. Ahora, el tema para poder adherirse a este tratado como parte consultiva, uno puede ser observador, pero como parte consultiva, necesariamente el país, para ser parte consultiva, tiene que realizar en ella investigaciones científicas importantes, ¿ya? Y tiene que tener de alguna manera bases científicas o alguna expedición científica. Acá podemos ver que hay una gran diferencia con el espacio, porque el derecho al espacio justamente es mucho menos discriminador. El derecho al espacio lo que promueve es justamente que países incipientes que no tengan mucho desarrollo espacial puedan incorporarse y puedan ser beneficiados a través de la incumbencia de la humanidad de las actividades de los países desarrollados respecto a sus actividades espaciales. Acá en la Antártica no. En la Antártica es necesario que para ser parte consultiva y tener derecho a voz y voto, uno esté realizando actividades científicas en Antártica. Y eso es relevante. Respecto a la soberanía nacional, ya sabemos que en la Luna está totalmente prohibida la apropiación nacional de cuerpos celestes en la Luna u otros planetas, y la Antártica tenemos que hay 7 reclamaciones de soberanía que están suspendidas mientras esté rigiendo el tratado, lo cual hace una cierta diferencia respecto a ambos derechos, ¿ya? Ambos hablan acerca del principio de no militarización, ¿no es cierto? Ambos instan a la cooperación internacional, pero nuevamente vemos que aquí hay una diferencia de énfasis en cuanto a que el derecho al espacio es mucho menos discriminador porque trata de hablar de que la cooperación internacional tiene que hacerse siempre en provecho e interés de todos los estados, sea cual sea su grado de desarrollo económico, social, científico o tecnológico, e incumbe a toda la humanidad, ¿ya? En el tema del Tratado Antártico, la idea es que los estados participen efectivamente en concreto en la Antártica. Ahora, respecto a la protección del medio ambiente, el derecho antártico es mucho más estricto que el derecho al espacio y por lo tanto de la Luna. ¿Ya? La protección del medio ambiente está básicamente radicada en el sistema, digamos, del sistema del Tratado Antártico a través del Protocolo de Madrid, como ya habíamos hablado. Y dentro del Protocolo de Madrid hay algo muy importante que es la protección y gestión de áreas, ¿ya? Que no posee el derecho espacial. El derecho espacial no posee una nomenclatura
de áreas especialmente protegidas. El artículo 9, sin embargo, establece ciertas directrices que vamos a poder ver a continuación más adelante, en que dice que los estados parten del tratado del espacio, harán los estudios del espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y procederán a su exploración de tal forma que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra, respecto de la Tierra, no de la Luna y otros cuerpos celestes, respecto a la Tierra, como consecuencia de la introducción de materias extraterrestres. ¿Ya? Después el artículo 9 habla acerca de que se deben adoptar medidas pertinentes, ¿no es cierto?, para que si un Estado parte tiene motivos para creer que una actividad de experimento pueda producir una obstaculización, haya un mecanismo de consulta que lo vamos a ver pronto. En cambio, en el Tratado Antártico, respecto a protección del medio ambiente, el Protocolo de Madrid es un acuerdo vinculante. Establece principios y reglas para la protección del medio ambiente, ¿ya? Y dentro de su anexo 5 describe un marco para la protección y gestión de zonas especiales. Dentro del anexo número 5 vemos que está el artículo 11, ¿ya?, del Protocolo de Madrid, que dice que la existencia de un comité para la protección del medio ambiente está compuesto por un representante de cada parte suscribiente. El comité presentará un informe a cada una de sus sesiones a las reuniones consultivas del Tratado Antártico. Y acá empezamos a colocar, empezamos a involucrarnos en la gobernanza de este sistema del Tratado Antártico, porque el Comité del Medio Ambiente es básicamente el que está a cargo de la gestión y ulterior desarrollo del sistema de áreas antárticas protegidas. Y este Comité de Medio Ambiente lo que hace es asesorar a la reunión consultiva del Tratado Antártico. La reunión consultiva del Tratado Antártico es, digamos, la reunión donde se juntan tanto los países que tienen derecho a voz y voto como los países observadores. Y de esas reuniones consultivas se adoptan medidas para la ejecución del protocolo. Acá podemos ver en la pantalla una medida número 1 sobre el sistema de zonas antárticas protegidas, plan de gestión para zonas antárticas especialmente protegidas. Y estas medidas son vinculantes. Y eso es tremendamente importante para la institucionalidad del Tratado Antártico, en cuanto a que las medidas que establece la reunión consultiva del Tratado Antártico, que se reúne una vez al año, son vinculantes, ¿ya? Tenemos entonces el anexo 5 del Protocolo del Tratado Antártico, que establece básicamente cómo se designan las zonas, la zona antártica especialmente administrada y la zona antártica especialmente protegida. Acá tenemos los procedimientos de designación de este tipo de áreas, ¿ya?, que es básicamente quien designa las zonas antárticas especialmente protegidas y las zonas antárticas especialmente administradas es la reunión consultiva del Tratado Antártico. Nuevamente hago énfasis en eso. Y vemos que el artículo 3 del anexo 5 del Protocolo de Madrid de 1991, que es parte del Tratado Antártico, ¿ya?, establece básicamente algunos tips de cuáles son estas zonas antárticas especialmente protegidas que se pueden designar. Por ejemplo, zonas que han permanecido libres de toda interferencia humana, ejemplos representativos de los principales ecosistemas, zonas con conjuntos importantes o inhabituales de especies, ¿ya?, la localidad tipo del único hábitat conocido de cualquier especie, ejemplos de características geológicas, sitios con reconocido valor histórico, y todos estos sitios que son designados como zona antártica especialmente protegida, está prohibido ingresar. Por lo tanto, ya estamos viendo que este tipo de las zonas antárticas especialmente protegidas, este tipo de instrumento no nos sirve para el tema de la regulación de la Luna. ¿Por qué no nos sirve? Porque el Tratado del Espacio claramente establece que hay un principio de libertad de uso y exploración total respecto a todos los países en cuanto a la Luna. No podemos prohibirle a un país ingresar a un área de la Luna, ¿ya? Sin embargo, está otro instrumento que es la zona antártica especialmente administrada. Y esta zona antártica especialmente administrada, quiero que tomen atención acá, ¿sirve para qué? Podrá designarse como zona antártica especialmente administrada para coadyuvar al planeamiento y la coordinación de las actividades, evitar los posibles conflictos, mejorar la cooperación entre las partes y reducir al mínimo los impactos ambientales. Entonces, aquí ya estamos empezando a hablar un poco el lenguaje del derecho al espacio. Dice acá también que las zonas antárticas especialmente administradas pueden comprender zonas donde las actividades corran el riesgo de crear interferencias mutuas o impactos ambientales acumulativos, ¿ya? No se requerirá permiso para ingresar a una zona antártica especialmente administrada. Entonces vemos que la zona antártica especialmente administrada, SAEA, es justamente un instrumento pertinente que se acopla a los principios y directrices que regulan el derecho al espacio, ¿ya? A diferencia de la SAEP, que es la zona antártica especialmente protegida, que no nos sirve
porque se requiere un permiso para ingresar a esa zona, ¿ya? Ahora, acá tenemos la forma del plan de gestión. Básicamente hay que presentar un plan de gestión, ¿ya? ¿Qué debe incluir el plan de gestión? Básicamente una descripción del valor o valores que necesitan protección, administración especial, objetivo del plan de gestión, periodo de designación, descripción de la zona, identificación de las áreas de actividades prohibidas, limitadas o administradas, mapas, fotografías de la zona, y podemos ver que las zonas antárticas, especialmente administradas, tiene que haber un código de conducta, que no sé si se ve, pero lo estoy mostrando acá, donde está Acá tengo un código de conducta sobre acceso y desplazamiento en la zona, actividades permitidas y restricciones, instalación y desmantelamiento de estructuras, ubicación de campamentos, recolección y daño a flora y fauna indígena, eliminación de desechos e informes de visitas a la zona. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un plan de gestión para zonas especialmente protegidas, ¿ya? Que justamente esta es una SAEP, ¿ya? Que aquí lo pueden ver en vivo y en directo, pero acá tenemos una postulación a plan de gestión de la zona antártica especialmente administrada por parte de China, la Estación Antártica China Kunlun Domoa. De acá pueden ver, por ejemplo, cómo los chinos hablan acerca de una introducción, cuáles son los valores a proteger, hablan de la morfología del terreno, ¿no es cierto? Vean cómo describe básicamente acerca de cuáles son los núcleos o rocas subglaciales, ya totalmente esto es totalmente geología, pura geología, finalidades y objetivos, cuál es la finalidad y objetivo de la zona, especialmente administrada, cuáles son las actividades de gestión, periodos de designación, mapas y fotografías, descripción de la zona, coordenadas geográficas, zonas operativas, zonas científicas, zonas amortiguadoras, ojo con eso, zonas amortiguadoras, ¿ya? Estructura dentro y cerca de la zona, código de conducta de cómo comportarse dentro de la zona, ¿ya? Cómo realizar actividades que se puedan llevar a cabo, la instalación y modificación de estructuras, campamentos, gestión de desechos, trayectorias. Y bueno, y vemos la regulación actual del polo sur lunar. Nos vamos a la Luna ahora y vemos que el Tratado del Espacio nos exige que solamente la Luna se puede usar con fines pacíficos, ¿ya? Dice que la Luna no se puede reclamar soberanía sobre el polo sur lunar ni sobre ninguna otra parte de la Luna. Todos los países tienen derecho para explotar y utilizar inclusive el polo sur de la Luna. Las misiones del polo sur lunar deben ser registradas según el convenio de registro y en virtud de la resolución 1721-16-B de 1961, tienen que ser autorizadas y fiscalizadas vía licenciamiento a nacionales por el respectivo país, ¿ya? De esa manera, el Estado se hace responsable de las actividades de privados en la Luna a través del licenciamiento, ¿ya? Tenemos una extensión de la responsabilidad del daño por parte del Estado, especialmente en la que es la etapa de lanzamiento y puesta en órbita, pero acá tenemos un pequeño detalle que hay que señalar que por el Convenio de Responsabilidad de 1972, los estados son responsables de cualquier daño causado por sus actividades en el polo sur lunar cuando haya negligencia del Estado. ¿Ya? No es una responsabilidad absoluta respecto de lo que pase en órbita o afuera del espacio. La responsabilidad absoluta en materia de derecho espacial rige especialmente cuando estamos todavía dentro de la Tierra, en la puesta en órbita, ¿ya? Ahí rige, pero respecto de cuando los daños son producidos en el espacio o en otros cuerpos celestes, la verdad que ahí volvemos a los principios generales del derecho de responsabilidad en materia de derecho internacional público, que es que hay que probar la negligencia del Estado en lo que es, digamos, los daños, para poder responder de los daños. Pero lo más importante de estos principios es el principio del deber de cooperación internacional. La resolución 1962 del 13 de diciembre de 1963 habla que la exploración y utilización del espacio extraterrestre, los estados deben guiarse por los principios siguientes. En la exploración y la utilización del espacio extraterrestre, los estados se guiarán por el principio de la cooperación y asistencia mutua de todas sus actividades en el espacio extraterrestre y deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes a los demás estados. Entonces vemos que de esta resolución nace el artículo 9, que se los leí hace un rato atrás, del Tratado del Espacio, y que se resume básicamente en 4 puntos. Primero, la obligación de los estados de tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes, el deber de los estados de proteger el medio ambiente terrestre, el deber de los estados de evaluar un posible obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros estados y un mecanismo de consulta para abordar un posible obstáculo. Entonces vemos que en el polo sur lunar rige, digamos, el deber de cooperación, consideración debida y mecanismo de consulta, en la cual un estado que realiza actividades espaciales en el polo sur lunar puede pensar que a lo mejor puede perjudicar a otros estados en sus actividades. Estamos hablando de que es el mismo lugar, estamos hablando de que están convergiendo distintos tipos de emisiones, ¿no es cierto? Entonces hay una obligación de consultar, ¿ya? Estos estados deben evaluar sus actividades espaciales considerando las actividades espaciales de los otros estados. Hay un principio de consideración de vida e información.
Hay una evaluación y consultas, ¿no es cierto? Y para que este mecanismo de evaluación y consultas funcione, los estados tienen que notificar con antelación cuáles van a ser sus actividades espaciales en el polo sur lunar, ¿ya? Si un estado no informa sus actividades espaciales, no va a poder exigir que un estado le consulte respecto de si sus actividades producen o no una obstaculización, ¿no es cierto?, o una perturbación a su actividad espacial. Los estados, como primera cosa, tienen que informar sus actividades espaciales, tanto actuales como las que piensan proyectar, de tal manera que se pueda utilizar este mecanismo de consulta en el caso de que se piense que pueda haber se pueda perjudicar o se pueda obstaculizar este tipo de actividades por el hecho de que están todos reunidos en un área en un radio de 200 kilómetros, ¿no es cierto?, en el polo sur lunar, ¿ya? O en un cráter permanentemente sombreado como Shoemaker o como el Shackleton o como el Gerlach, ¿ya? Pero también tenemos el artículo 12, y este artículo 12 es interesante porque es muy poco tratado por la doctrina y por el derecho espacial, ¿ya? Que es el derecho de inspección recíproca. Y este artículo es muy importante porque este artículo del derecho al espacio nace está inspirado en el Tratado Antártico y en el sistema de gobernanza antártica, ¿ya? Y Estados Unidos enfrentó la resistencia de la Unión Soviética en su momento. La Unión Soviética aludía a la imposibilidad práctica de abrir todas las instalaciones lunares en todo momento y proponía el establecimiento de condiciones de reciprocidad. Italia y Japón dijo, ¿sabes qué? La Unión Soviética tiene algo de razón, tratemos de arreglar este artículo, y al final Estados Unidos acepta y nace el siguiente artículo. Todas las estaciones en la Luna, instalaciones, equipos y vehículos espaciales situados en la Luna y otros cuerpos celestes serán accesibles a los representantes de otros estados parte del presente tratado sobre la base de la reciprocidad. Dichos representantes notificarán con antelación razonable su intención de hacer una visita a fin de permitir celebrar las consultas que procedan y adoptar un máximo de precauciones para velar por la seguridad y evitar toda la perturbación del funcionamiento normal de la instalación visitada. Entonces el artículo 12 es muy importante para efectos de regular lo que va a pasar en el polo sublunar. Tenemos también resoluciones de soft law, pero ahí yo creo que ustedes ya las conocen, ¿no es cierto? Así que brevemente las mostramos ahí, ¿no es cierto? Ya que ahí la importante, por ejemplo, podría ser la resolución sobre sostenibilidad de actividades especiales a largo plazo. Tenemos, por ejemplo, el marco de seguridad para la aplicación de fuentes de energía nuclear en el espacio, que es muy probable que se usen reactores nucleares en la Luna, ¿no es cierto? Las directrices sobre mitigación de residuos espaciales. Todas estas, las prácticas de registro, todas estas son importantes también aplicarlas en el polo sublunar, pero son soft law, ¿ya? Ahora, están los Artemis Accords. Los Artemis Accords es un conjunto de principios y directrices no vinculantes, adoptados por varios países, 44, ¿no es cierto?, hasta ahora, y habla acerca de zonas de seguridad o safety zone. Pero ellos están hablando de tanto área cislunar, la Luna, Marte y los asteroides. No hablan específicamente del polo sublunar, pero pretenden justamente establecer zonas de seguridad en el polo sublunar como zonas que ya incluso, como Artemis 3, ya está viendo dónde alunizar, como ya les mostré, ¿no es cierto?, anteriormente. Bueno, acá tenemos, vean la Antártica y vean el espacio del polo sublunar comparado con la Antártica es tremendamente reducido, ya son 200 kilómetros de diámetro y por lo tanto requiere urgente una gobernanza. ¿Cuál es la gobernanza que proponemos? La celebración de un protocolo sobre consideración de vida y un anexo de zonificación del polo sublunar del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados de la exploración y utilización del espacio terrestre. El protocolo debe atribuir a la COPUOS la capacidad de dictar medidas similares a las que el Protocolo de Madrid le entrega a la reunión consultiva del Tratado Antártico. Dentro de las medidas que COPUOS se le confiera, debe estar la designación de zonas lunares especialmente administradas. Dichas zonas lunares especialmente administradas solo podrán designarse entre la latitud 70 sur a 90 sur, porque ahí es donde se produce el fenómeno, ¿no es cierto?, de los cráteres permanentemente sombreados. Las zonas lunares especialmente administradas deben permitir el acceso y utilización a todos los países, pero obedeciendo dichos países en su ingreso a los códigos de conducta confeccionados por COPUOS en base a planes de manejo de cada zona lunar especialmente administrada. Las zonas lunares especialmente administradas deben estar sujetas a los principios del Tratado del Espacio, en especial para dar operatividad al artículo 9, consideración de vida, al número 11, información, que también es poco utilizado, el artículo 12, acceso a las instalaciones, a fin de prever riesgos de colisión espacial en suelo lunar o en órbita lunar, obstaculización de ciencia por contaminación electromagnética, como en el caso de los telescopios, de los radiotelescopios, obstaculización y riesgo por volatilidad del polvo lunar, porque lamentablemente en la Luna el polvo lunar va a flotar, ¿ya? Por lo tanto, cualquier despegue, aterrizaje va a generar, digamos, una polvareda que es necesario tener zonas, digamos, de amortiguación de ese tipo de actividades. Sostenibilidad del uso del recurso hídrico y minero, ¿ya?
Para la COPUOS, pensamos que la COPUOS, para la confección de los códigos de conducta y planes de manejo, debe asesorarse por la COSPAR, por la Unión Astronómica Internacional y por la Federación Astronáutica Internacional. ¿Ya? La COPUOS otorgará concesiones temporales de explotación lunar sostenible del polo sur lunar, a fin de que todos los países tengan la oportunidad de utilizar dichas regiones permanentes sombreadas en algún momento. Dichas concesiones deben ser otorgadas bajo los códigos de conducta y planes de manejo confeccionados por cada una de esas zonas especialmente administradas. ¿Qué tipo de zona de zonificación? Zonas de interés científico, SIC, establecer áreas específicamente designadas para la radioastronomía en cráteres permanentemente sombreados. Estas zonas deben estar protegidas contra interferencia electromagnética y otras actividades que puedan afectar la investigación científica. Zonas de extracción sostenible, CES, designar áreas específicas para la extracción de agua y o minerales, asegurando que estas actividades se realicen de manera sostenible, con el menor impacto ambiental posible. Sobre ellas existirán concesiones temporales de explotación otorgadas por COPUOS. Zonas de trayectos seguros, designar áreas de comunicación y trayectoria segura, tanto a nivel de suelo como inclinación de órbita polar, de uso común para todos, con asignaciones temporales según sea el caso, similar a lo que pasa con la órbita geoestacionaria, con los slots. Zonas de reflejo fotovoltaico, designación de áreas específicas, la producción de energía fotovoltaica. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que el reflejo y la dirección de los rayos solares reflejados en el polo sur lunar, fruto de los paneles solares, van a, digamos, a producir algún tema, entonces hay que regular eso también, ¿ya? Respecto a utilización de vías de tránsito, explotación de minerales, extracción de agua, radioastronomía. Y, obviamente, todo esto con códigos de conducta y planes de manejo que ya hemos señalado y un monitoreo continuo. Y lo importante es que haya información y transparencia entre las partes. Esa es la propuesta, ¿ya? Así que